Hola, buenas tardes. Ok, chicos. Bueno, ¿cuántos de ustedes vieron la asesoría del día viernes? ¿Ustedes están leyendo mis comunicaciones o no? Ya. Bueno, vamos a hacer un resumen de más o menos qué hemos visto. Primero definimos lo que son los procesos de Poisson homogéneos y vimos dos definiciones, la definición computacional y la definición validadora, y probamos que eran equivalentes. Segundo, hola, buenas tardes. Hablamos de los tiempos entre llegadas de un proceso de Poisson, parámetro lambda, y lo habíamos llamado T sub 1, T sub 2, hasta T sub n, y estos eran una distribución, o sea, demostramos que eran independientes, idénticamente distribuidos exponencial, parámetro lambda. Después vimos lo que eran los tiempos de llegada, ¿ok? Que los habíamos definido como Sn y eran justamente la sumatoria desde i igual 1 hasta n de esos t sub i, y resultó que estos tenían una distribución Erlang con parámetros n, el número de exponenciales independientes que se sumaban, y lambda, ese todavía el mismo lambda del proceso de Poisson heredado. La semana pasada hablamos de lo que eran los tiempos de llegada condicionales. ¿Ok? Que hablaba de la distribución como vector de n tiempos de llegada, dado que el número de llegadas en el intervalo 0t era n, y vimos que esa variable aleatoria se distribuía igual que los estadísticos de orden de, ¿no? de una sucesión U sub 1, U sub 2, hasta U sub n de uniformes en 0t. ¿Ok? Entonces eso fue toda la semana pasada. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos toca? Ahora nos toca ver, pues con esos procesos de Poisson, qué otros sabores de modelos podemos crear. Entonces, digamos, el primero de esos procesos es el de superposición, ¿okay? Que se explica bien con un dibujo, ¿okay? Del cual hicimos la asesoría, hice un ejemplo en la asesoría sobre eso. Es decir, bueno, supongamos que tenemos un proceso, vamos a decir que este es un proceso azul que tiene esas llegadas, ¿no? Esto en 0t.
Y tenemos igual un proceso, a este lo vamos a llamar, si quieren, lo puedo llamar proceso azul, digamos n de t, n sub 1 de t con t mayor o igual que 0. Ok, vamos a decir que es un proceso de Poisson homogéneo con parámetro lambda 1. Ok, después tenemos un proceso de Poisson en paralelo, ok, independiente de este primero, independiente. Ok, y a este lo vamos a llamar el proceso rojo. Vamos a decir que las llegadas ocurren de manera independiente. Vamos a decir que tiene esas 3 llegadas. Y a ese proceso rojo lo vamos a llamar n sub 2 de t con t mayor o igual que 0. Ok, vamos a decir que es un proceso de Poisson homogéneo, parámetro lambda 2. Ok, si pensamos en, por ejemplo, un vuelo, okay, los pasajeros que llegan a un vuelo, podemos pensar que, bueno, que los azules son los de clase económica y que los rojos son los de los de primera clase. Al final todos se van en el vuelo. O sea que realmente esos dos procesos se juntan o se superponen, ¿sí? En un tercer proceso, mismo intervalo de tiempo, es decir que aquí está t y aquí está 0. Y yo, bueno, heredo, ese proceso hereda tanto las cruces azules como las cruces rojas. ¿De acuerdo? Entonces, estamos interesados en saber cómo modelamos ese proceso. A ver, ¿cómo modelamos n de t con t mayor o igual que 0, el proceso que se llama el proceso superpuesto? ¿Ok? Que justamente, pues el que es como si dejáramos de ver el color de las llegadas, ¿ok? Ahora en el avión se van todos los pasajeros, ¿ok? Cada uno en su clase, digamos, pero en realidad para efectos del peso del avión, pues estos son los pasajeros que se van. ¿De acuerdo? Dime. Ay, justo ahí no te veo. ¿No te puedes mover un puesto? Eh, eh, bueno, son dos procesos independientes, pero puedes pensar que estos son, los azules son los pasajeros de clase económica y los rojos son los pasajeros de primera clase. ¿Ok? Pero son dos procesos de Poisson independientes y el proceso que llamamos superpuesto es la unión de los dos. ¿Ok? O sea, efectivamente n de t va a ser n1 de t más n2 de t. ¿Ok? Y va a resultar que, bueno, ustedes que creen, dime. No, de hecho no. De hecho son independientes. Tienen que ser dos procesos independientes. Fíjate que el número de clientes que llega a un vuelo de clase económica, pues no tiene, podría ser que en ese vuelo vaya mucha gente de plata y te compren muchos más pasajes de clase alta que de clase económica. O sea, no, en realidad son dos procesos de hecho independientes. Es la hipótesis del teorema. Tienen que ser procesos independientes. Y yo no les he definido lo que es un proceso estocástico independiente de otro proceso estocástico, pero ya se puede imaginar que es la idea de que el hecho que haya ocurrido una llegada de uno no va a influenciar en que llegue o no llegue una llegada en el otro. ¿Ok? En el mismo intervalo de tiempo. ¿Ok? Esto, y bueno, va a resultar el teorema de superposición, justamente lo que dice
es que este proceso superpuesto es un proceso de Poisson, es un proceso de Poisson homogéneo con tasa de llegada lambda 1 más lambda 2. Cosa que es más o menos intuitivo, ¿no? Porque está la tasa de uno y la tasa del otro, si los juntas, pues la tasa crece y lo lógico es que sea la suma de las tasas. ¿Correcto? Si antes llegaba a 3 clientes por hora y el otro tiene 4 clientes por hora, pues ahora deberían de llegar 7 clientes por hora, 3 de un proceso en promedio, 3 de un proceso y 4 del otro. ¿De acuerdo? O sea que eso es bien intuitivo. Eso es lo que dice el teorema de superposición. Nosotros en la asesoría hicimos un ejemplo. ¿Okay? El ejemplo tenía que ver, pero por supuesto la idea no es volverlo a hacer hoy porque justo lo hice allá. ¿Cuántos vieron la asesoría? Porque vinieron muy pocos. Tú sí estuviste, sí. Los demás ni siquiera la vieron, ¿sí la viste? Ya, porque yo entiendo que a lo mejor no pueden ir, pero yo mandé un comunicado, ¿de acuerdo? Yo veo que hoy en clase, en la mañana, y que había que verlo. O sea, esos comunicados hay que leerlos, gente, porque ahí hay información importante, ¿no? Ya, bueno, avancemos. Entonces, pues eso es lo que dice superposición. Y bueno, bifurcación lo vemos hoy por primera vez porque de eso no hablé nada, pero la idea es hoy también cubrir un pedazo de bifurcación, que es otro sabor, digamos, es usar los procesos de Poisson homogéneos para cosas más interesantes. ¿Ok? Otros modelos, pues. Entonces, bueno, el ejemplo que hicimos en la asesoría, ¿ok? Perdón, que estabas copiando todavía, no sé si, dime, me avisan, pues. ¿Cuándo puedo borrar? Listo. Bien. Entonces, a ver. Ya, pues estos son los objetivos de hoy que tienen que ver con ver superposición y bifurcación, ¿ok? Y sus aplicaciones a ingeniería industrial. Y este es el teorema, ¿ok? El teorema de superposición, que lo que dice es, bueno, vamos a suponer que tenemos, esto les hice el dibujo para cuando superponemos dos, pero podemos superponer cualquier número de procesos de Poisson. ¿Okay? Aquí estoy llamando R al número de procesos de Poisson que estamos superponiendo y NDT es la suma de todos ellos. ¿Okay? Y resulta que el proceso superpuesto, este que está aquí, el proceso, la superposición de la colección esta, es un proceso de Poisson en sí mismo, también homogéneo, cuya tasa es la suma de las tasas de llegada. ¿Okay? Fíjense que además aquí, para que tengan cuidado, esos procesos, para que se cumpla esto, tienen que ser independientes. ¿Ok? Si no, eso no es verdad. Y eso lo veremos, bueno, cuando lo probemos. ¿Cómo? Procesos de Poisson homogéneos. ¿Ok? Ya. Déjame dejarlo aquí escrito. Ay, ay, ay. Procesos. De los únicos que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Bueno, eso es lo que dice. Y lo que hicimos en la asesoría fue este ejemplo, que teníamos 4 trabajos, perdón, tenemos un servidor al cual llegan la solicitud de realizar trabajos que tienen 4 prioridades diferentes. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y prioridad 4. Los tiempos entre llegadas de 2 trabajos consecutivos de la misma prioridad son variables aleatorias exponenciales independientes e idénticamente distribuidas con medias en minutos dados por estos. ¿Ok? O sea que tenemos,
Fíjense que yo esto no se los he dicho, pero es verdad. Si nos dicen que los tiempos entre llegadas son exponenciales, parámetro lambda, eso es equivalente a decirnos que el número de llegadas es Poisson, parámetro lambda. ¿Ok? Son dos maneras en las que nos pueden decir las cosas. Entonces, aquí que nos dicen que los tiempos entre llegadas de dos trabajos consecutivos de la misma prioridad son variables exponenciales independientes e idénticamente distribuidas con medias en minutos dados por 10, 15, 30 y 60 respectivamente. Nos están diciendo que hay 4 procesos de Poisson independientes entre sí allí. ¿Ok? O sea que nos están diciendo justamente que n sub i de t cuenta el número de trabajos de prioridad i o que llegan al servidor vamos a decir aquí números de trabajo prioridad i que llegan al servidor en 0t. ¿Ok? Y entonces i vale 1, 2, 3 y 4 porque hay 4 prioridades. Y nos están diciendo que esa variable es una variable aleatoria Poisson. ¿Y las tasas quiénes son? Exacto, como nos dan el valor esperado del exponencial, les recuerdo que el valor esperado del exponencial es 1 entre lambda. O sea que aquí lambda i es 1 entre mi. ¿Ok? Porque esto que nos dan aquí son valores esperados de las exponenciales. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que ningún trabajo llegue en un intervalo de 10 minutos? ¿Cómo lo hago? ¿Quién sea 0? ¿Ah? ¿Cómo, Santiago? ¿Quién es n de t? Exacto. N de t es n1 de t más n2 de t por el teorema, ¿ok? n3 de t más n4 de t, ¿ok? Que sabemos que esto es Poisson. Esto lo sabemos por el teorema de superposición. Que esto es Poisson, parámetro lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 más lambda 4 por t. ¿Ok? En este caso que creo que eso da 13 entre 60. ¿Okay? Esto, ¿dónde está? Sí. Lambda, que es la suma de los lambda i, da 13 entre 60. ¿Okay? Cuando sumamos todos esos inversos. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, ¿cuál es la probabilidad de que ningún trabajo llegue en 10 minutos? Fíjense que todos los tiempos están en minutos, ¿correcto? Medias en minutos. O sea que efectivamente puedo poner n en 10, que ningún trabajo de ninguno de los tipos llegue ahí, es esto. Es la probabilidad que n de t sea igual a 0.
Entonces, como lambda, que es la suma de los lambda i da 13 entre 60, esto da e a la menos lambda, que es 13 entre 60 por 10. Por eso mismo a la 0 sobre 0 factorial, o sea que da eso. Da e a la menos 13 entre 6. ¿De acuerdo? Repito, esto se hizo en la asesoría como ejemplo. ¿Ok? Entonces, si no lo han visto, véanlo, porfa, para ver los detalles. Ya. Otra pregunta que les pueden hacer sobre superposición tiene que ver con, supongamos que tenemos los eventos del proceso superpuesto, o sea, las cruces negras, digamos, y nos preguntan cuál es la probabilidad de que alguna de esas cruces negras provenga de un trabajo de prioridad de algunos de esos procesos originales. ¿Ok? En cuyo caso se usa el siguiente teorema, ¿ok? Que lo usamos la clase pasada. A ver, voy a borrar aquí. ¿Ya puedo borrar? Entonces, supongamos que me preguntan cuál es la probabilidad de que el primer evento, de que el primer trabajo que llega al servidor sea un trabajo de prioridad 1. Es más, de prioridad 4. Voy a poner 4. ¿Ok? El primer trabajo que llegue al servidor sea un trabajo de prioridad 4. ¿Cómo hago eso? ¿Qué tiene que pasar? Yo tengo aquí mi proceso superpuesto, ¿sí? ¿Por qué? N de 1, 2 y 3, ¿qué quiere decir? ¿Ya? 0, pero ¿en qué intervalo de tiempo? ¿Cómo? Fíjense, nosotros tenemos, o sea, me están pidiendo, suponte que, no sé, o sea, tenemos N1, N2, N3 y N4, y tenemos los tiempos de entre llegadas de ellos. Vamos a decir, el primer tiempo entre llegadas de los que son de prioridad 1, el primer tiempo entre llegadas de los que son de prioridad 2, el primer tiempo entre llegadas de los que son de prioridad 3 y el primer tiempo entre llegadas de los que son de prioridad 4. ¿Sí? O sea que este que está aquí, que yo estoy pintando ahí, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que este tipo sea efectivamente el primer tiempo de llegada, que el primer tiempo de llegada del proceso superpuesto sea el de
un trabajo de prioridad 4. ¿Cómo? O T1, porque como es el primero es lo mismo. ¿Qué tiene que pasar para que el primer evento del proceso superpuesto sea un trabajo de prioridad 4? ¿Los demás qué? Exacto, que el tiempo entre llegadas de que ese llegue antes, o sea, que el tipo de prioridad 4 llegue antes que todos los otros. Es decir, que llegue antes que el más chiquito de todos los otros. O sea, el primer tiempo de llegada de prioridad 1, el primer tiempo de llegada de prioridad 2 y el primer tiempo de llegada del de prioridad 3. Eso quiero. ¿Y esa probabilidad cómo se calcula? ¿Cuál es? A ver, T1 paréntesis 1, T1 paréntesis 2, T1 paréntesis 3 son todos exponenciales. ¿Sí? ¿Cuál es el mínimo de exponenciales? La probabilidad completa es probabilidad del primer fallo, pero si me tienes que decir primero cuál es la distribución de este. ¿Este cómo se distribuye? Mínimo de exponenciales es... No, esa es la probabilidad del primer fallo. Mínimo de exponenciales se distribuye. Se distribuye. Exponencial suma los parámetros. O sea que esto es lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. Y esta es exponencial parámetro lambda 4. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una exponencial sea más chiquita que otra exponencial? Ahora sí es la probabilidad del primer fallo. Estas son propiedades que deberíamos ya de sabernos, ¿eh? Del primer fallo. O sea que da, arriba va el parámetro de la variable aleatoria más chiquita, la del menor o igual, ¿no? Y abajo va la suma de todos, ¿no? Porque este es lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 más lambda 4, o sea que es lo que llamamos lambda, pero bueno, lo voy a poner así. ¿Ok? Bueno, eso que nosotros acabamos de probar a pico y pala es un teorema, ¿ok? Que vamos a enunciar ahora y que precisamente hace que no tengamos que pensarlo así, ¿no? Cada vez. Esto. Ajá, dime. Ah, ok, que te dan las tasas, o sea, estos son los tiempos esperados. A ver, o sea, M1, para ponértelo claro, M1 es el valor esperado del tiempo entre llegadas del trabajo de prioridad 1. ¿Sí? Entonces, esto, el parámetro de una exponencial, o sea, esto da 1 entre el parámetro del exponencial. Y el parámetro del exponencial es el parámetro del Lapoisson. ¿Te acuerdas? Es que lo probamos. Probamos que los tiempos entre llegadas de un proceso de Poisson era exponencial
con el mismo parámetro de la Poisson. Entonces, como te dan el valor esperado de las exponenciales, tienes que invertirlo para obtener el lambda de la Poisson. ¿De acuerdo? O sea que lambda 1, al final, el parámetro que necesitas es 1 entre M1. O sea, te va a dar un décimo. Y así con todos los demás. ¿Ok? Por eso que cuando lo sumas da el 13 entre 60. Da lambda. El lambda, o sea, el lambda es la suma de un décimo más un quinceavo más un treintavo más un sesentavo. Y eso es lo que da 13 entre 60. ¿Ok? O sea que este que está aquí va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto da esta probabilidad? Da un sesentavo entre 13 sesentavos. O sea que esa probabilidad da 13 sesentavos. ¿Qué? Un treceavo, perdón. Un treceavo. ¿Sí? Sí. Un treceavo. ¿Ok? Bueno, yo básicamente hice estos ejemplos en la asesoría. Solo hice los ejemplos sin enunciar el teorema, sino para ver que con lo que ya sabíamos los podíamos deducir. Podíamos sacar la cuenta. ¿Ok? Pero bueno, ahí les enuncié el teorema de superposición y voy a grabar aquí. Me avisan si puedo borrar. Cuando pueda borrar. ¿Ya? Ok. Bien. Entonces, bueno, como siempre, aquí tienen el detalle hecho. ¿Ok? Que esto era lo que daba lo otro. El problemita ese que me inventé no está aquí porque me lo inventé. Pero el teorema que acabamos de usar, ¿ok? Que en realidad no lo usamos como teorema, sino que lo tuvimos que hacer la deducción. Fíjense que aquí hay un evento que es medio antipático de describir, que es este z sub n igual a k, este que está aquí. Y el z sub n es igual a k, este evento, en el contexto del ejemplo que acabamos de hacer, es el mismo evento de decir el enésimo evento del proceso superpuesto venía del proceso n sub k de t. Es más, voy a ponerlo aquí, del proceso n de t venía del proceso S. ¿Ok? O sea que ahí, esa probabilidad que escribimos, que era la probabilidad de que el primer evento, o sea, en el ejemplo, ¿no? Esa probabilidad de que el primer evento, no, al revés, de que va a ponerlo en el contexto del problema, ¿no? De que el primer trabajo recibido, exacto, primer trabajo recibido sea de prioridad 4, que es medio malo, ¿no? Porque es la prioridad más baja, realmente, ¿no? O sea, es probablemente el que menos te interesa resolver, ¿no? El menos importante, y llegue de primero, pues puede ser malo, porque entonces a lo mejor el servidor va a estar ocupado cuando llegue uno más importante, ¿no? Pues eso quiere decir que lo deja ahí y se va a atender al que llegue de prioridad más baja que él, ¿no? Perdón, de prioridad más alta que él. Lo que pasa es que están numerados al revés, pero bueno, sí saben.
Entonces, esto en este contexto, usando esta variable de este teorema, ¿quién sería? ¿Cómo lo expreso? No, el enésimo evento. Z1 igual a 4. ¿Lo ven? Eso es lo que dice. Y como aquí, pues, N vale 1 y K vale 4, entonces esto es muy fácil decir, esto es lambda 4 dividido entre lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 más lambda 4. De una vez el teorema nos lo dice, que es más fácil que ponernos a pensar que el primer tiempo entre llegadas sea menor que el mínimo de los otros tres, y entonces tener que recordar que el mínimo es exponencial, tener que recordar la probabilidad del primer fallo. Es mucho más directo usar este teorema. ¿Okay? O sea, tener más información siempre ayuda a que la cuenta sea más sencilla. Si me lo pongo a hacer a pico y pala, me voy a tardar más y es tiempo que no puedo usar en resolver otro problema. ¿Ok? Entonces ese es como la moraleja aquí. ¿Correcto? Entonces fíjense, este evento es como medio antipático porque se llama Zn es igual a K, quiere decir que el enésimo evento, el proceso superpuesto, venía del proceso késimo. ¿Ok? Y entonces esas probabilidades ya nos las conocemos y las podemos usar directamente invocando, por supuesto, tienes que justificarlo, ¿no? Tienes que invocar el teorema correcto, ¿ok? Y definir las variables, pero digamos que la variable, aquí lo que es difícil, lo que les cuesta a los chicos, y esto lo vamos a ver en el ejemplo que voy a hacer ahora, que les cuesta a ustedes, es precisamente identificar qué es este teorema el que le están pidiendo usar, ¿ok? Metidos en el contexto, a veces no es tan fácil darse cuenta. Más si lo que me piden no es una probabilidad a secas, sino me piden hacer algo con esas probabilidades. ¿Ok? Para eso está el siguiente ejemplo. ¿Ok? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Ya. Me sentaste en el punto ciego, justico. ¿Ya? Fíjense que esta demostración de ese teorema es exactamente la cuenta que sacamos en el ejemplo. ¿Sí lo ven? Que es igualito. Y fíjense, ¿por qué hago Z1 y no hago, porque yo debería, para demostrar el teorema, debería calcular esta, por un montón de estrellas, a ver a quién se le ocurre por qué es igual calcular Z1 igual a K que calcular la probabilidad de que Zn sea igual a K. ¿Por qué será? ¿Qué sucede en el caso que estoy en el caso del enésimo evento, del proceso superpuesto? Correcto, correcto. Esta probabilidad es idéntica a esta por la propiedad de pérdida de la memoria. O sea, una vez que llega el evento n-1, ¿sí? El tiempo que falta para que llegue el enésimo, ese tiempo es igualito a un exponencial. Tasa lambda, ¿sí? Entonces, es como si todo el pasado hasta el n-1 no hubiese ocurrido, pues. ¿Ok? El hecho que ya hayan ocurrido n-1 eventos antes de eso es irrelevante. ¿Ok? O sea que esa probabilidad es exactamente igual a la probabilidad de que Z1 sea igual a K, y aquí estamos usando la propiedad de pérdida de la memoria. Que ni lo dije, tengo que agregar eso al cuarto. Propiedad de pérdida de la memoria. De la memoria. Muy bien, Santiago. Excelente. ¿De acuerdo? Buenísimo. Entonces, ahí está la demostración. Fíjense que es exactamente lo que hicimos en el ejemplo. Por eso este es un ejemplo
de una demostración que es constructiva. Porque el ejemplo, o sea, para hacerlo a pico y pala, lo harías así. Pero ahora ya tenemos el teorema, la idea es usar el teorema de frente. ¿Ok? Que es más corto, pues. Pero el problema de usar el teorema es que tienes que darte cuenta que es el teorema lo que te estoy preguntando. Y fíjense que en el caso de que simplemente me pregunten una probabilidad, eso podría ser más o menos obvio, pero si me piden algo así como esto, no es tan obvio. Fíjense, los clientes que llegan a un banco pueden clasificarse en 3 categorías. Los clientes de la categoría 1 solo depositan dinero. Los de la categoría 2 solo retiran dinero. Y los de la categoría 3 realizan ambas acciones. Los depósitos toman 3 minutos, los retiros 4 minutos y las transacciones combinadas 6 minutos en promedio. Los clientes de la categoría I llegan al banco siguiendo un proceso de Poisson homogéneo con parámetro lambda I, en donde lambda 1 es 20, lambda 2 es 15 y lambda 3 es 10 clientes por hora. ¿Ok? ¿Cuál es el tiempo promedio de transacción de un cliente típico para el banco? ¿Cuál es el tiempo promedio de transacción de un cliente típico para el banco? ¿A qué se refieren con un cliente típico? Ahora lo hacen ustedes, ¿ah? Ya, pero cualquiera de ellos es un cliente del banco. Si se dan cuenta que para el banco, cualquiera de esos clientes es un cliente válido. No, que llegan 20 clientes por hora que vienen a hacer depósitos. Y vienen 15 clientes por hora que vienen a hacer retiros. Y vienen 10 clientes por hora que vienen a hacer las dos cosas. No, un cliente típico es cualquiera de ellos. Un cliente de ellos, un cliente típico es cualquiera de ellos. O sea, ¿cuál es el tiempo promedio de transacción? Eso te están pidiendo. ¿Cuál es el tiempo promedio de una transacción cualquiera en el banco? Por supuesto, eso es una cosa súper fácil porque no, se supone que no hay más transacciones en el banco, ¿no? Solo hay retiros, depósitos o las dos cosas al mismo tiempo. Es un banco súper simplificado porque estamos empezando. ¿Ok? Entonces, un cliente típico es un cliente cualquiera. Tú no sabes, y fíjate que eso siempre es el caso, cuando el cliente entra al banco, tú no tienes idea de qué va a hacer el cliente. Hasta que no llega a taquilla y le dice al cajero, quiero hacer esto, ese es un cliente típico. ¿Ya? Claro, hasta que el tipo no llega a la taquilla y le dice al cajero lo que quiere, tú no sabes de qué categoría es. El tipo entró al banco y ya, es negro. El tipo que entró al banco, aunque suene racista, es un cliente tipo las cruces negras, es del proceso superpuesto. ¿Correcto? ¿Se entiende? Y una vez habla con el cajero, es que tú te das cuenta, era un cliente rojo. El tipo viene solamente a hacer un retiro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ajá.
No sé, dímelo tú. ¿Qué datos nos da el problema? Esto lo tenemos que hacer como en tercer grado, que la maestra nos decía, por favor, aquí pongan los datos del problema. Vamos a hacer eso, porque en este curso es así igualito que en tercer grado de escuela. ¿Ok? ¿Quiénes son los datos? ¿Qué información nos están dando? Y yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad? Fíjense, los voy a ayudar un pelín. A ver, ¿cuál es la probabilidad de que el primer cliente venga a hacer depósitos? Si se dan cuenta, en la notación del, ¿no? Esta es, en la notación del teorema, esta es la probabilidad de que el primer cliente venga a depositar. ¿Cuánto vale esa probabilidad por el teorema? Lambda 1 entre lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. ¿Cuánto da eso? Da 20 entre 45. ¿Correcto? Lo podríamos simplificar, pero ni me voy a molestar. ¿Ya? La probabilidad de que Z1 sea igual a 2 es 15 entre 45. Están bonitos los números. Y la probabilidad de que Z1 sea igual a 3, por lo que vimos, realmente esto podría ser tranquilamente Zn, cualquiera, un arbitrario. ¿Correcto? ¿Sí o no? Por pérdida de la memoria es eso. Eso es lo que dice el teorema. ¿Sí? Cualquiera, el enésimo, cualquiera de ellos, la probabilidad de que sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3 son esas tres probabilidades. ¿Qué más datos nos dan? ¿Qué? El tiempo que demora cada transacción. Vamos a llamar T, ¿no? Porque necesitamos definir las variables. El tiempo de transacción. De una transacción, es más, voy a usar el mismo término, típica. ¿Qué datos nos dan? ¿Lo ven? ¿Cuánto vale la esperanza de T dado que Zn es 1? Es decir, ¿cuál es el tiempo esperado de transacción cuando el cliente viene a depositar? ¿Eso cuánto vale? 3 minutos. ¿Cuánto vale la esperanza de T dado que Zn vale 2? 4 minutos. ¿Y cuánto vale la esperanza? Fíjense que todos estos son datos. Estoy haciendo lo que pedía la maestra de escuela, que estaba enseñándoles esto muy bien. ¿Ok? 6 minutos. ¿Qué nos piden? Ajá. Que es que en la notación que hemos establecido es la esperanza de los tres. Casi me confundiste, casi lo lograste. Es la esperanza de T. ¿Lo ven? Ahora noten, o sea, estas tipas no son variables aleatorias, ¿verdad? Son números. ¿Lo ven, no? ¿Lo ves que son números? Porque una me da 3, 4 y 6. No son variables aleatorias, tienen un valor fijo. Pero esta tipa que está aquí ¿es una variable aleatoria o no? Correcto. ¿Lo ves? Esto vale 3 cuando Zn vale 1, vale 4 cuando Zn vale 2 y vale 6 cuando Zn vale 3. ¿Y cómo yo calculo
la esperanza de esa variable aleatoria. Esto sería la esperanza de t. Me falta determinar cómo saco esta cuenta. Pero sí, está muy bien. Santiago is on fire today. A ver, esto es la propiedad torre. La vimos, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense cómo lo que ya aprendimos es útil ahora, ¿no? Simplemente, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Cómo se calcula la esperanza de una variable aleatoria discreta que toma 3 valores y conozco sus probabilidades? Porque fíjense que esta tiene probabilidad 20 entre 45, esta tiene probabilidad 15 entre 45 y esta tiene probabilidad 10 entre 45. Fíjense qué chévere. Claro, correcto. Esta es la ley de la esperanza total, de hecho, no es la propiedad torre, es la anterior. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que la vimos como en 3 etapas? En realidad son todas la misma, todas son como casos particulares de la grandota. O sea, decir que es la propiedad torre de la esperanza condicional no está mal, es eso mismo, pero en realidad es la ley de esperanza total, es la más fácil, pues. ¿Ok? O sea que esto da 3. Fíjense que estamos calculando el valor esperado, ahora simplifiquen. Estoy calculando el valor esperado de una variable aleatoria discreta que toma 3 valores. Entonces, el valor que toma por la probabilidad de que lo tome. Por la probabilidad de que lo tome, más 6, perdón. Por la probabilidad de que lo tome. Y eso creo que no sé cuánto da. ¿Cuánto da? Qué pereza. Está en la página que sigue. ¿Cuánto? Pucha, y 180 y 45 son los dos divisibles por 3. Es más, son divisibles por 9. O sea que da 4. 4 minutos. ¿Ok? De aquí. Bueno, cuando los invento trato de que los números queden bonitos, pero no es por más nada. Sí, yo también amo, pero a veces por ahí pasa que cuando hago casos de verdad, con los números de verdad, lo que va a pasar es que los números no son bonitos, pues es así. Y entonces uno usa otras herramientas para poder sacar las cuentas, porque qué asco ensuciarse las manos con números feos. ¿De acuerdo? Mi esposo dice que es como tocar pollo crudo, ¿no? Como él es así súper computacional, pues asco, no, yo no voy a hacer esa cuenta mal. ¿No? Ya, ¿de acuerdo? ¿Ah? Sí. ¿Se entendió? Fíjense, este es un problema tipo examen. Está recontra completo. Fíjense, uso superposición. Si no se te ocurre usar el teorema de superposición, hubieses usado 3 propiedades del exponencial ahí. Propiedad de pérdida de la memoria, la del mínimo de las exponenciales y la probabilidad del primer fallo. Por supuesto, hacerlo por ahí mucho más largo. Si te das cuenta que es superposición, te lo puedes jalar del teorema. Pero fíjense que es cuestión de tener la información y de detectar lo que eso es, ¿no? O sea, darte cuenta que el teorema te sirve. ¿Ok? Y después hay que calcular una esperanza, y para calcular la esperanza tienes que usar propiedad torre. O sea, es un ejercicio bien completo. Este ejercicio valdría unos 5 puntos de 20 fácilmente. ¿Ok? Y diría que es un ejercicio de dificultad media alta.
¿ok? Media alta, no altísima. No sería el ejercicio para el 20, sería el ejercicio como para el 16, algo así, para el 15, ¿ok? Fíjense, en estadística hice un examen, se me fue una pregunta porque iba a preguntar una cosa y pregunté otra, casi que una coma cambiada de lugar y era mucho más fácil la que pregunté, o sea que había 8 puntos regalados y el promedio fue 8. O sea que ahí quedó clarísimo que tienen que levantar el juego, ¿no? Tienen que hacerlo mejor que lo han hecho hasta ahorita. Ya, pero lo vi y dije, ya está. ¿De acuerdo? Son las 3:03. Vamos al break para volver con bifurcación. ¿Ok? Esto es, ¿qué serían? 3:14, pues. El reloj acaba de cambiar. Volvemos a las 3:14. Porfa, pero no se tarden más de las 3:14. Que lo que viene es bonito. A ver. A ver si nos da tiempo, porque hoy tengo la sensación que estamos yendo más lento que la otra sección. Oh, oh, oh. Se picaron. Píquense, pues. Que capaz los otros se picaron.
Bueno, buenazo. Superposición, check, ¿no? Bueno, ya pueden hacer gran parte de la tarea que está publicada en Perusall, o sea que ya hoy nos vamos a ir pudiendo hacer bifurcación también. Fíjense que está eso, que es la cuenta que sacamos, y ojo que los tiempos entre transacciones sucesivas por el proceso de superposición ser un proceso de Poisson, también son independientes, idénticamente distribuidas exponenciales. ¿Ok? En caso le hicieran alguna otra pregunta. Que de hecho creo que había una pregunta aquí, dice, ¿son los tiempos de transacciones sucesivas independientes? ¿Ok? Y eso sí es verdad porque el proceso de Poisson superposición es, o sea, el proceso de superposición es un proceso de Poisson. Y por lo tanto sus tiempos entre llegadas, que son los tiempos entre transacciones típicas, ¿no? Transacciones arbitrarias independientemente del tipo de cliente, van a ser variables aleatorias independientes. Fíjense todo lo que nos da el teorema, ¿no? Nos da toda esa información. El teorema y el otro teorema, el de las probabilidades, ténganlo por ahí en la mano. Este tipo, o sea, ese teorema la gente le cuesta usarlo, o sea, le cuesta reconocerlo y entenderlo, sí. Normalmente ahí tengo tasas de respuesta bajas, o sea, no lo ven. Y cuando responden a pico y pala, que bueno, que los que saben cómo hacerlo a pico y pala, que sería hacerlo como lo hicimos en el ejemplo, ¿no? Cuando no sabíamos el teorema, pues los que lo hacen bien ahí, chévere, pero te va a quitar tiempo de otros problemas, ¿no? Si lo haces así. Entonces, bueno, genial. El teorema de bifurcación de un proceso de Poisson homogéneo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la gracia ahora? Fíjense, dibujito, como siempre. Y aquí lamentablemente tengo que comenzar por el enunciado, que de paso es particularmente odioso en Pinta. ¿Ok? O sea, luce, asusta un poquito, porque hay una integral ahí, no más por eso. ¿Ok? Pero tengo que empezar por ahí porque después lo voy a usar. Les tengo dos ejemplos. De hecho, les tengo tres, pero hoy con suerte haremos dos, porque ya son las 3:17. Y el segundo lo hice así, pero en tararán, 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 tan, tan, tararán, 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 tan, tan. Entonces, a ver si ahora lo puedo hacer mejor. Entonces, fíjense, dice, suponga que un evento de un proceso de Poisson que llega a tiempo S, ¿sí? Ahí tengo mi proceso de Poisson. Vamos a decir que este es mi N de T. Aquí es como al revés del de superposición. En superposición yo tengo dos y los pego en uno. O tengo más. Fíjense que el ejemplo son 4 y los 1. ¿Ok? Aquí es al revés. Yo tengo un evento de un proceso cualquiera de Poisson y a ese evento yo lo clasifico como tipo 1 o como tipo 2. A ver, que esto lo puse feo aquí. La probabilidad con la que lo clasifico tipo 1, voy a permitir que sea una probabilidad que dependa del lugar donde llegó, que dependa de ese. Y la probabilidad de tipo 2, como yo tengo que estar en capacidad de clasificar a cualquiera de los clientes que llega, entonces voy a poner que la probabilidad de clasificación es el complemento de PDS. ¿Ok? Entonces, por supuesto, ahora si antes tenía 2 y lo unía en 1, ahora tengo 1 y lo quiero bifurcar en 2. ¿Ok? Sí se entiende lo que es bifurcar, ¿no? Es dividir en 2. Esto se puede hacer, se puede bifurcar en más partes, ¿no? Estoy segura que bifurcar no es la palabra correcta porque bi es de 2, pero se puede separar en más partes, solo que sí, derivar, separar, clasificar, ¿multi qué? Multifurcación, sí, algo así.
Hay que buscarla en la Real Academia a ver si te matan o te... Sí, yo tengo una palabra buenísima que quiero mandarle a la academia y lo uso solo en mi círculo privado, que es nisotros. Es bien antipático, pero ¿cómo le dices a alguien que no está invitado? Dice, nosotros nos vamos al cine. Tú no vas, no te vistas que no vas. Dime si no sería útil. Estábamos en una exposición de cuadros del abuelo de José Miguel, que es un pintor famoso en Venezuela, y mis amigos, ¿no? Vieron que había un cuadro que usualmente estaba en mi casa, en esa exposición, ¿no? Porque era una exhibición así, ella había fallecido. Y me dice, ¡ay, este es nuestro cuadro! No, este es el de nosotros. Disculpa. Ay, qué horror. Bueno, entonces multifurcación deberíamos de sí, ya. Entonces fíjense, a este proceso lo voy a llamar N1 de T, o sea, voy a poner allí todas aquellas llegadas y los tiempos en los que llegaron, también los guardo, ¿sí? Voy a poner ahí todos los clientes que he clasificado, todas las llegadas que he clasificado como tipo 1. O sea, esta me va a contar el número de llegadas clasificadas como tipo 1. ¿Ok? Y por supuesto aquí voy a tener un N2 de T que va a contar el número de llegadas clasificadas como tipo 2. ¿Ok? Entonces, por supuesto, yo quisiera decir que estos dos procesos son procesos de Poisson y quiero adivinar la tasa. ¿Ok? Y bueno, fíjense, si P fuese la probabilidad de clasificar un evento como tipo 1, ¿sí? ¿Cuál debería ser la tasa? Si la tasa de llegada de este, vamos a suponer que este es un proceso de Poisson homogéneo, tasa lambda. ¿Cuál debería ser la tasa de N1 de T? Así, intuitivo. ¿Lambda? Pero ¿quién es lambda 1 como función del lambda? Si yo del 100% de llegadas, hay un P% que son tipo 1 y un 1 menos P% que son tipo 2. ¿Cuál es la tasa de llegada de los tipo 1? Si llegan 10 clientes por hora y el 5%, no, a ver, el 10%, ¿qué? Si tengo 10 clientes por hora y el 10% se clasifican como tipo 1, ¿cuál debería ser la tasa de llegada de los tipo 1? Entre el total. ¿Por qué uno entre 10? A ver, llegan 10 clientes por hora y el 10% es clasificado como tipo 1. ¿Cuál es la tasa de llegada del número de tipo 1? ¿El producto de qué? Del lambda por la probabilidad. ¿Lo ven? Es el 10%, debería ser un cliente por hora, ¿no? Si llegan 10 y solo clasificas al 10% como tipo 1, la tasa debería ser 1 por hora. ¿Sí? ¿Es intuitivo o no es intuitivo? Es la tasa original por P. ¿Ya? Ya. Pues eso es. ¿Ok? N1 y N2, fíjense que además de decirnos que son Poisson independientes, de paso, que eso es buenazo, y se ve en la demostración, esta es una demostración que sí voy a hacer mañana, porque se ve de dónde salen las cosas, y las tasas son lambda TP y lambda T por 1 menos P. ¿Ok? Buenazo.
Aquí lo que es un dolor de cabeza, y lo confieso, me costó Dios y su ayuda entender por qué, para poderles hacer una demostración completa. Y cuando me di cuenta qué era lo que estaban haciendo, esto no está bien hecho en ningún libro del planeta. Es increíble. La demostración, van a tener la primicia aquí, porque escribirla con cuidado fue un parto. El por qué esta probabilidad tiene esta forma. ¿Ok? Y fíjense que estas PDS nos dicen quién es, ¿no? Nos dicen, son las probabilidades de clasificar, o sea, PDS es la probabilidad de clasificar un cliente que llega a tiempo S como tipo 1. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice el teorema de bifurcación, lo vamos a probar mañana, pero, o sea, el misterio va a quedar de por qué P es eso. ¿Okay? El misterio lo resolvemos mañana, porque además es una aplicación del teorema de los tiempos de llegada condicionales. ¿Okay? O sea, que el por qué vimos ese teorema, el por qué es porque sirve para generar procesos de Poisson en simulación. Eso es una cosa. Pero además sirve para probar esto. Y el teorema de bifurcación tiene unas aplicaciones bien bonitas en teoría de colas y les voy a mostrar una. Porque a medida que vamos aprendiendo cositas, yo les prometí que les iba a dar teoría de colas de forma transversal. Ahora ya estoy en capacidad de comenzar a hacer algunos ejemplitos. ¿Ok? Chiquiticos. Si me da tiempo de hacer cadenas de Markov continuas, a ver si me da, aunque sea 2 semanitas, van a ver ejemplos muchísimo más interesantes. ¿Ok? Y les van a salir de aquí gustándole teoría de cola. Eso espero. Esa es mi meta. Entonces, hay 3 niveles de dificultad aquí. ¿Cómo me pueden torturar en el examen con este teorema? 3 niveles de dificultad. El primer nivel es el más sencillo, que es PDS es constante. ¿Ok? O sea, la regla de clasificación, que es lo que yo llamo calcular PDS, inventarte esa regla de clasificación, es constante. ¿Ok? O sea, PDS vale P para todo S, es decir, independientemente de dónde llegue el cliente, hay una probabilidad constante de clasificarlo. ¿Ok? Si me preguntan eso, es un tiro al piso, sería un pecado no resolver ese problema. Porque es aplicar la formulita y chao pescado. Listo. Esto lo he preguntado varias veces, lo van a ver en los exámenes viejos. ¿Ok? Ese nivel de dificultad. El nivel 2 es PDS es variable, pero nos dan información para calcularla. Y esto quiero hacer un ejemplo de cada uno antes de que se acabe la clase, 3:28. Si no, lo hacemos mañana. Porque la verdad es que el segundo lo hice a toda velocidad en el otro salón. No me dio tiempo de hacerlo con cuidado. Con calma. Y el tercero es que PDS es variable, pero se nos tiene que ocurrir literalmente hay que parir la regla de clasificación. ¿Cómo clasificar a las llegadas? Vamos a poner. O sea, tengo que inventarme la regla de clasificación. Tengo que decir, un cliente es tipo 1, sí pasa esto. Y de eso vamos a ver un ejemplo porque vamos a modelar el proceso de salida de una cola MG infinito. ¿Ok? O sea, nos vamos a parar a la salida de una cola MG infinito y vamos a contar cuántos clientes salen de ahí y va a resultar que va a ser un proceso de Poisson no homogéneo.
sea, que me sirve como ejemplo de bifurcación difícil y me sirve como ejemplo de teoría de colas y me sirve como ejemplo de procesos de Poisson no homogéneos. O sea, que es tremendo ejemplo. Nunca lo he preguntado, no creo que logre preguntarlo alguna vez a este nivel. ¿Ok? Pero es bonito verlo una vez para apreciar la gente que hace investigación en estas cosas. Es gente realmente que tiene unas ideas que uno lo mira y dice, pucha, ¿cómo se le ocurrió esa vaina? ¿No? Ya, ¿de acuerdo? Ok, vamos a aplicar el teorema de frente, ejemplos. Ok, lamentablemente este es uno de esos teoremas donde no puedo ir adelante con el ejemplo sin mostrárselos antes, porque esa P calculada así, sino como rayos, ¿no? ¿De dónde la saco para poderles decir, ah, bueno, qué intuitivo? No, intuitivo un carrizo, aquí no hay intuición posible. Quizás después que vean la prueba dirá, bueno, sí, tal vez, ¿no? Pero eso, como digo yo, es el cuento del huevo del Colón. Ustedes saben cuál es el cuento del huevo de Colón. Y por eso no me da tiempo de terminar las cosas. Estoy como Chávez, que Chávez daba un discurso y se iba por un camino y daba recetas y cosas. Y uno decía, pero ¿para dónde vas? ¿Qué estás diciendo? Bueno, sí, todo el mundo lo escuchaba. Así. Yo lo escuchaba por 5 minutos y sentía que me estaban robando mis neuronas. Decía, no, apaga esta vaina. Ya, porque al final te enamoras del tipo. Ya, yo nunca, por cierto, jamás, nunca voté por él ni por Maduro. Ya, entonces, los clientes entran a una tienda, a lo del huevo de color no se los eché, no importa. Los clientes entran a una tienda de acuerdo a un proceso de Poisson con tasa 16 por hora. ¿Ok? De manera independiente, cada cliente compra algo con probabilidad P igual a 0,25. O sales de la tienda sin comprar nada con probabilidad 0,75. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad? Que durante la primera hora 9 personas entren a la tienda, 3 compren y 6 no. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestro proceso, dibujito, una persona cualquiera que llega, tú en principio no sabes si va a comprar o no va a comprar. Esta tienda debe ser carísima porque solo compra el 25% de las personas que entran. Entonces es clasificada como compra con probabilidad 0,25. Fíjense que es constante. Si esta persona llega a tiempo S, a S1 o a tiempo S2, la probabilidad de clasificarla como que compra va a ser siempre 0,25, independientemente de dónde llegue. No depende de ese. ¿Ok? Y sería clasificada como tipo 2, o sea, no compra, en este caso, con probabilidad 0,75, que es lo que llamamos 1 menos P aquí. Porque, ¿de acuerdo? Entonces P es constante, esto es nivel 1. El nivel más fácil, el nivel que he preguntado en los exámenes. Creo que por ahí hay un nivel 2 en algún examen. Parece que eso sí lo pregunté. Pero no me hagan caso, o sea, hagan los exámenes y vean si aparece. ¿Ok? Creo que sí. Entonces, ¿qué probabilidad me están preguntando? Fíjense que esto es n de t. ¿Ok? Y esto me dicen que es un proceso de Poisson homogéneo. Con tasa 16. ¿Ok? 16 clientes por hora. Si quieres lo pongo aquí para que no me pregunten. A ver, clientes por hora. Siempre las tasas están así. Clientes por hora. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ahora yo quiero definir los que compran. A ver, los voy a poner aquí. Está el N sub C de T. ¿Ok? Que son el número de clientes que compran.
en 0t, que por el teorema, esto se distribuye Poisson, ¿con qué tasa? 16 por 0,25 por t. ¿Correcto? Da 4t. De acuerdo. Pero lo dejo así indicado para que sepan de dónde sale, ¿no? Porque después uno ve 4t y dice, caramba, ¿qué hizo esta? Y ND no compra, que por supuesto va a ser Poisson, parámetro 16 por 1 menos 0,25 por t. ¿Ok? O sea que da 12t. El teorema además nos dice que estas dos son independientes. ¿Ok? Todo lo del rojo es el teorema de bifurcación. ¿Ok? Entonces, este está facilito. ¿Qué me preguntan? ¿Cómo escribo lo que me preguntan ahí? Me dice que entren 9 durante la primera hora, de los cuales 3 compran y 6 no. Todas las unidades están en horas, o sea que está fácil, ahí no tengo que modificar nada. O sea que es n de ¿qué? ¿Qué probabilidad me piden? NC de 1 y, ¿por qué dado? Ah, en total, ya. Pero si pones condicional a eso, igual acuérdate que NT es la suma de los dos. Entonces condicionar con respecto a eso no le va a hacer nada. ¿Ok? Entonces N de NC de 1 sea 6. Como son independientes, y lo voy a poner así, está en rojo porque lo tomo del teorema, ¿sí? Esto es la probabilidad de que NC de 1 valga 3 por la probabilidad de que N de NC de 1 valga 6. Y ahora, fíjense que esto también es del teorema. Esto da E a la menos 4 por 4 a la 3 sobre 3 factorial por E a la menos 12 por 12 a la 6 sobre 6 factorial. ¿Ok? Facilito, ¿no? 3 y 38, vamos bien. O sea que nivel 1, ojalá me lo pregunten. ¿Correcto? Ojalá me lo pregunte y lo vea. Me dé cuenta, esto es bifurcación, listo, aplico el teorema, chao pescado. Fíjense que sí usamos el teorema porque si ustedes miran 1 entre t por la integral de 0 a t de PDS ds, como PDS era 0,25, cuando lo integro con respecto a t, la t se va con la t y sí me queda 0,25 pelado. Lo ven, ¿no? Que me queda 0,25 por t dividido t me da 0,25. O sea que sí usé esa parte del teorema, inclusive si PDS es constante. ¿Lo ven, no? ¿Ah? De nuevo. Acuérdense que el teorema decía que la P era esta integral. Y PDS, o sea, la probabilidad de clasificar un cliente como tipo 1, o sea, que compra, es 0,25, independientemente de en qué momento entre ese cliente a la tienda. Cuando es constante, ese PDS vale 0,25 todo el tiempo. Si yo lo meto ahí en la integral de 0,25 de 0 a t me da 0,25t dividido t me da 0,25. O sea que no es que no aplique el teorema, ¿no?
Lo estoy aplicando ahí para el caso en que PDS vale constante. No depende de ese. ¿Ok? Sí, es uniforme ahí. Exactamente. Ya. ¿Puedo borrar? A ver. Listo. Ok, borro. Ya. Por supuesto, aquí está resuelto. A ver, ahí. Ok, y además lo calculé en R. Ok, con después 612 y después 34 y ahí está. Ok, facilito. Da 0.004. Aquí está la demostración que me la salto porque la vamos a hacer mañana. Ejemplo tipo 2, o sea, ejemplo nivel 2. Ok, nivel 2 de bifurcación. Nivel 2 en el que les dije que la PDS, o sea, me dicen cuál es, o sea, me dan suficiente información para calcular quién es PDS. Y no es que a mí se me tiene que ocurrir que tengo que usar bifurcación y tengo que parir una regla de clasificación, ¿ok? Sino que está cantado ya quién es. Fíjense, me dice, clientes llegan a una estación de servicio siguiendo un proceso de Poisson, parámetro lambda. Infinitos servidores con tiempos de servicios independientes e idénticamente distribuidos con función de distribución acumulativa G. ¿Cuánta gente se rayó con esa frase? Bueno, con esa oración se rayaron mucho. Fíjense, hay infinitos servidores. Lo más cercano que ustedes conocen de eso es Internet. O sea, no es que no pasa. O sea, cuando tú entras a Internet, intentas, no esperas técnicamente, ¿no? Esto, a lo mejor a veces te pone la llantita y no entra, pero en general hay un servidor atendiéndote. ¿Ok? Entonces, puedes pensar en Internet como un servicio con infinitos servidores. La gracia, aunque suene más difícil, en realidad es más fácil porque los clientes no esperan. Siempre hay un servidor para atenderte. ¿Ok? Cuando hay poquitos servidores es donde comienzan las complicaciones en teoría de colas, porque empiezas a atorarse los tipos en los cuellos de botella porque los servidores no atienden a tiempo, no hay suficientes servidores, la tasa de llegada es mayor que la tasa de servicio. Cuando hay infinitos servidores esos problemas no están. ¿Ok? Entonces, llega un tipo a tiempo S, ¿no? Una persona viene Kendra y dice quiero entrar a Internet, ¿ya? Y ella va a estar un tiempo de servicio, y fíjense que el tiempo de servicio en Internet es complicado, porque tú ¿qué haces en Internet? Entras al Drive, buscas un archivo, lo compartes con alguien más, después pones Spotify para escuchar música, mientras tanto estás haciendo la tarea de logística en Word y al mismo tiempo estás mirando el cuarto de la profesora Antonini en R, y entonces el tiempo de servicio es cualquier cosa. Entonces, tiene una función de distribución que puede ser muy complicada. Eso, en teoría de cola, se denota con la letra G de general. Es cualquier cosa. ¿Okay? Como es complicada, de hecho, no va a importar. El tiempo de servicio de una persona que entra ahí dura esta cantidad de tiempo. Si la llamamos S de servicio, ¿les parece? Es decir, que esta cantidad que está aquí es S, es el tiempo de servicio de esa persona. Lo que quiere decir esa G es que la probabilidad de que el tiempo de servicio sea menor o igual que X es G de X. O sea, me estoy refiriendo exactamente a la función de distribución acumulativa del tiempo de servicio. Es general y se denota por la letra G. Siempre que vean una G en teoría de colas, es eso. Es que no sé si es exponencial o si es normal o si es una cosa mucho más complicada, pero si conozco su función de distribución, la pongo ahí. Es G de X.
¿Se acuerdan de esa definición, no? De la función de distribución acumulativa. Ya. Chévere, calcule la distribución conjunta del número de clientes que han completado su tiempo de servicio para tiempo T y el número de clientes que están en servicio a tiempo T. A ver, aquí está el tiempo T. Según eso, este cliente que tiene un tiempo de servicio azul, ¿es tipo 1 o es tipo 2? Es tipo 1. ¿Por qué, Kendra? Completó su servicio antes de tiempo T. Si yo tengo un tipo que llega aquí, vamos a decir que esto llega a tiempo S1, vamos a decir que este tiempo llega a tiempo S2, fíjate que ahí comienza su servicio y vamos a suponer que se tarda más. ¿De acuerdo? Este cliente es tipo, este sería tipo 2. Y este de aquí sería tipo 1. Por el teorema, ¿qué tengo que hacer para poder sacar cuentas aquí? Porque fíjense que me piden, ¿qué me piden? Ya va a estar Francisco allá afuera con probabilidad 1. Me piden la probabilidad de que el número de calcular esto, vamos a decir, n, esto me piden. Me piden la conjunta entre el número de clientes tipo 1 y el número de clientes tipo 2. O me piden la distribución conjunta, pero como son discretas, con tener eso ya estaría caracterizando a las variables aleatorias en cuestión. ¿Ok? ¿Cómo se distribuye eso? Y el teorema nos dice, el teorema de bifurcación, nos dice, si ustedes consiguen quién es PDS, fíjense, ¿quién es PDS? Si yo tengo un cliente que llega a tiempo S, PDS es la probabilidad de que sea clasificado como tipo 1. Probabilidad que sea clasificado como tipo 1. ¿Correcto? Entonces, para que sea clasificado como tipo 1, si llega a tiempo, vamos a decir tiempo S para no enredarlo, ¿ok? ¿Cuál es la probabilidad de que el tipo termine su servicio para tiempo T? Fíjense que esta es la probabilidad de que el cliente que llega a tiempo S termine su servicio antes de T. ¿Correcto? Eso sí, él llega antes de T. Si llega después de T, ¿cuál es la probabilidad de que termine su servicio antes de T? 0. ¿Y esta probabilidad a qué es igual? Fíjense, este tiempo S tiene que ser más chiquito que T o que T menos S. O sea, el tipo llega a tiempo S. El tipo llega a tiempo S. En la raya azul tiene que ser más corta que la distancia T menos S. ¿Correcto? Esto que está aquí es T menos S. ¿Lo ven? O sea que esta es la probabilidad de que el tiempo de servicio, que son todos iguales, son I y D, nos lo dicen arriba. ¿Sí? O sea que no hace falta ponerle S1, sino es S, cualquiera de ellos, sea menor o igual que T menos S. Y eso es lo que hemos llamado G de T menos S, ¿no?
Entonces, ¿cómo se distribuye? Ahora lo pongo en rojo, estoy usando teorema. ¿Cómo se distribuye N1 de T? Por el teorema. Es Poisson, lambda, P por T. ¿Y P de dónde sale? 1 entre T por la integral entre 0 y T de P de S, que en este caso lo puedo expresar en función de esa función de distribución. ¿Ok? Si ahora yo les digo los tiempos de servicio son exponenciales, ustedes podrían poner ahí la función de distribución acumulativa del exponencial y calcular quién es P. Si yo le digo G es uniforme en el intervalo 5-15, ustedes pueden poner el uniforme ahí y sacar la función de distribución acumulativa del uniforme y sacar quién es P en ese caso en particular. ¿Ok? Entonces, bueno, y N2 de T es lo mismo, pero con 1 menos P. Una vez que tienes P, haces 1 menos eso y ya está. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que en este caso, como por lo que no... Ah, y aquí, perdón, falta una cosita. ¿Cómo calculo esa probabilidad ahora? Lo pongo en rojo porque es el teorema. Es E a la menos lambda P T por lambda P T a la N sobre N factorial por E a la menos lambda 1 menos P T por lambda por 1 menos P T a la M sobre M factorial. Es el producto de los dos. Acuérdense que el teorema me da en la independencia de ellos dos. Nos da las tasas que dependen del cálculo de SP, que es esa fórmula que está ahí, y nos dice además que son independientes. ¿Okay? Mañana esa P oscura la vamos a entender. ¿Okay? Porque es que tiene esa fórmula. ¿Ah? ¿Dónde vale 1? No, es independencia. Es el signo de perpendicularidad, sí. Lo que he puesto en rojo es todo donde estamos aplicando el teorema. ¿Ok? Entonces, bueno, esto era nivel 2. Fíjense que en el enunciado nos dicen cuál es la regla de clasificación y entonces la dificultad se reduce a calcular quién es PDS. Eso fue lo que fue más difícil ahí. ¿De acuerdo? Que es calcular la probabilidad que un cliente que llegue a tipo S sea clasificado como un cliente tipo 1. ¿Correcto? 3:53. Ya debe estar el profe afuera. ¿Qué aprendimos hoy? A ver, voy a irme aquí. A ver si lo tengo acá a la mano. ¿Qué aprendimos hoy? Esa es la que es fácil de llegarle. ¿Qué aprendimos hoy? El teorema de superposición. ¿Sí? El teorema de la probabilidad de que Zn sea igual a K. No se olviden de ese. ¿Ok? Que nos dice cómo calcular la probabilidad de que un evento del proceso superpuesto haya venido originalmente del proceso KS. ¿Ok? Eso es lo que es esa probabilidad. Y hicimos dos ejemplos
de bifurcación. Mañana vamos a demostrar bifurcación y no sé si nos da tiempo de hacer el ejemplo nivel 3. Creo que todavía no, porque tengo que dar procesos de Poisson no homogéneos para hacer ese ejemplo. ¿Ok? Porque justamente lo que sale es un proceso de Poisson no homogéneo. Entonces, el nivel 3 se los debo. ¿De acuerdo? Listo, pues nos vemos el día de mañana. Yo estoy pensando que a lo mejor voy a necesitar lo de procesos de Poisson no homogéneos de una vez. Pero bueno, lo veo y si hace falta se los cuelgo. Ok, muchas gracias, chicos.